En el segmento anterior hablamos con Bruno Acuña desde México sobre la tragedia que ocurrió en Hidalgo, México, y que le costó la vida a alrededor de 100 personas. La explosión de una de tantas tomas clandestinas que hay en México, un problema que el actual gobierno está tratando de combatir cerrando ductos de distribución de gasolina. Pero el problema del robo de combustible, el llamado huachicoleo, es mucho más complejo de lo que pensamos y más aún cuando se argumenta que cárteles del narcotráfico están detrás de este delito. Jacibe Pérez nos explica. La seguridad en los ductos y refinerías ha sido reforzada en un intento por combatir el robo de combustibles. Pero todo esfuerzo parece diminuto ante un delito en el que no solo participan los pobladores que se llevan gasolina en garrafones. Nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon. Y es que detrás de ese negocio que le deja Petróleos Mexicanos pérdidas por más de 30,000 millones de dólares al año, los expertos como Mari Carmen Sendón han encontrado a peligrosas organizaciones criminales que usan a la gente para abastecer este negocio. En este caso, la población se encuentra en el margen de la ignorancia, de la necesidad económica, pero también de la falta de valores. A decir de las investigaciones sobre el tema, cárteles como el del Golfo, el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y los Zetas controlan en sus zonas de operación la ordeña y distribución de gasolina. Diversos análisis han confirmado que el huachicol representa para los grupos criminales su caja chica, pues a través de él obtienen el combustible que necesitan y también se benefician de sus ganancias. En los estados donde la ordeña de ductos es cosa de todos los días, los habitantes reconocen la presencia de dichas organizaciones delictivas y de quienes trabajan para ellos. Se conoce la gente más que de quién la vende, quién no y a qué precios y todo. Este hombre dice que el primo de un amigo huachicoleaba para el narco, porque como muchos encontró en esa actividad una forma de sustento. Un ayudante de albañil ganaba 1,000 pesos a la semana. Y pues si hay trabajo, o sea, como les decían que los halcones daban 2,000 pesos, pues 100% mejor se van allá, ¿no? El gobierno federal ya está actuando en contra de dichos cárteles, los cuales en su disputa por el manejo de ese hidrocarburo generan más violencia. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, vamos a poner el tema en contexto con Bruno Acuña. Él está en México vía Skype todavía con nosotros. Bruno, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos atendiendo Mira, este tema. este es un tema bien complejo, ¿no? Es decir, si preguntamos quién tiene la culpa, también nos vamos a ver muy subjetivos porque obviamente si nos buscamos a ver quién tuvo la culpa, si la tuvo el gobierno, si la tuvo el ejército, si la tuvo la gente, yo creo que cada uno de las partes fueron responsables de alguna manera, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es la forma de pensar que tenemos los mexicanos de que, por ejemplo, una persona dice, nos hubiera avisado el ejército con mayor anticipación, pero ¿qué es lo que les debe haber avisado el ejército? Es decir, que que dejaran de robar antes, o sea, no entiendo la lógica. A ver, ayúdame a entenderla. Muy complicado analizar y entender qué pudo haberse evitado o pareciera que estamos en el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Exacto. Porque prácticamente mientras los afectados, las víctimas dicen nos hubieran prevenido para no actuar de manera imprudente, el gobierno dice no tenía nada que hacer ahí. Pero luego viene lo que hay de fondo, la falta de oportunidades para este tipo de personas que, como atinadamente lo veíamos en el reportaje anterior, personas que ganan cantidades mínimas en jornadas muy extremas y ahora al incorporarse a este tipo de actividades ilícitas pueden duplicar, triplicar con mucha facilidad sus ingresos. ¿Qué pudo haberse evitado? Un gobierno que todavía no ha podido ejercer la autoridad para controlar estos ductos y que no es exclusivo de esta administración, sino en los últimos 3 sexenios y que ahora prácticamente pareciera que está desbordado el tema fuera de su alcance, en donde este es apenas un botón de lo que hay detrás. No hay que dejar de lado también la parte gubernamental o lo que se ha llamado
como los que son de cuello blanco en este ilícito, aquellas personas que desde el interior de la paraestatal Pemex también contribuían a que se realizaran estas ordeñas o incluso a sacar cantidades muy elevadas de combustible a través de pipas desde las propias instalaciones. Los propios gasolineros que la compraban sin pagar los impuestos correspondientes. Es todo un problema complejo con muchas estructuras que habría que analizar, en donde al final de cuentas la sociedad es la que está siendo la más afectada, porque ya está viendo paralizadas muchas actividades económicas debido a estas medidas que está tomando el gobierno para tener control, pero que también si no las toma seguirían dándose estos acontecimientos. Me voy en concreto al tema reciente en el estado de Hidalgo. ¿Qué pudo haberse evitado? Por un lado, que la gente tuviera conciencia del peligro que corre y que la siga teniendo, porque este acontecimiento se repite en muchas partes del país todos los días. Claro, y no va a parar ahí. Así es, no va a parar porque es gente que ya no tiene otra alternativa más que desafiar al sistema para poder sobrevivir. Hay una propuesta del gobierno para que la gente que se dedica a esta actividad pueda tener una actividad formal, un empleo y de ahí pueda vivir. Una medida, por cierto, muy controvertida, como el gobierno está diciendo a los delincuentes, deja de cometer ilícitos y te doy trabajo y te voy a pagar bien. Exacto. Esto ya está generando también una opinión muy complicada por parte de algunos sectores, que no se puede estar premiando a la actividad delictiva de esta manera. Es decir, hasta el momento pareciera un tema del que si no se ha salido de las manos del actual gobierno, por lo menos pareciera no tener todavía la punta del control y que hasta el momento la más afectada, la sociedad, que no puede tener una actividad ordinaria como antes porque no sabe si tendrá o no gasolina para ir de un lugar a otro. Y mientras tanto, Bruno, el gobierno va a seguir con su plan de distribución de gasolina a través de los camiones, es decir, no va a reutilizar los oleoductos. Hasta el momento no se han abierto los oleoductos que abastecían a varios estados del centro Pacífico. Por ejemplo, Jalisco tiene 18 municipios que prácticamente no tienen gasolina, que la gente tiene que salir a otras ciudades circunvecinas para poder atender las necesidades elementales y que tiene que hacer filas de hasta 3, 4, 5 horas. Igual el estado de Guanajuato. Es una medida extrema que tiene un origen muy valioso, pero que también está generando daños colaterales en una parte muy amplia de la sociedad que no puede realizar sus actividades cotidianas debido pues a la escasez de combustible. Ahora, todos sabemos que cuando sube la gasolina, sube el huevo, sube la carne, sube todo. ¿Esto está sucediendo por la escasez de gasolina? ¿Han subido precios de artículos de la canasta básica, digamos? Sí, se están presentando ya alzas en algunos productos que son, por ejemplo, el aguacate, el jitomate, la cebolla, y es que el traslado se ha encarecido. Y esto cuando todavía han podido llevarlo de un lugar a otro, porque incluso se habla de que de no llegarse a corregir en no más de una semana o 10 días este problema, comenzarían entonces a padecerse los efectos económicos más severos cuando se echaran a perder productos. Y esto, por supuesto, lo va a encarecer al consumidor lo que es la canasta básica, lo necesario para poder vivir en una familia normal. Lo que podía pasar en estados donde no se tiene todavía el abastecimiento inmediato de la gasolina es que se comenzara a encarecer y empezaran a padecer todavía más personas de manera colateral a estas medidas que se están tomando, Luis. Y el gobierno no anuncia cuándo con certeza va a restablecer, a normalizar el suministro de gasolina. Al menos no hay fecha todavía en que podamos hablar de una normalidad. Así es. Bueno, es un tema bien complejo y nos podríamos pasar muchas horas hablando sobre esto y definitivamente todos queremos tener la razón. Es decir, opinamos, yo esta semana puse una publicación en mis redes sociales y un montón de gente opinando de una forma o de otra, agrediéndose, que es lo peor, en vez de hablar, discutir de una forma civilizada, pero todos queremos tener la razón en una cosa y definitivamente es más profundo el problema o los problemas son más profundos de lo que nosotros nos podemos imaginar. Bruno, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias, Bruno. Bruno Acuña, analista político, periodista desde México vía Skype.
Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya.